ese acto de cortesía parlamentaria del doctor Macías. Pues, colegas y señor ministro, aquí hay que dar una discusión en el país muy seria sobre el instrumento de la extradición. Muy seria. Porque yo, y creo que coincidimos con el colega Iván Cepeda y con el colega Feliciano Valencia, o nosotros desde la oposición, ni nos oponemos a la extradición, ni tampoco la mitificamos, ni la convertimos en la única solución o en el único instrumento para administrar justicia y perseguir criminales. Tenemos que dar una discusión. Incluso, yo lo dije en mis conclusiones, señor ministro, ya con usted no va a ser. Ya usted va de despedida, ya debe estar empacando sus maletas. Vendrá un nuevo ministro, vendrá un nuevo gobierno, vendrá un nuevo Congreso, pero debemos aprovechar como sociedad la necesidad que hay legal de reglamentar la extradición, porque hay un vilo jurídico en esa materia, para poder acordar términos mucho más precisos, mucho más serios, mucho más rigurosos, mucho más de cooperación y no de subordinación ni de abuso de un instrumento que, como en esta ocasión, señor ministro, se convierte en un instrumento para burlarse de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y no me estoy inventando nada, señor ministro. Aquí traje los casos. El señor Tuso Sierra se burló de sus víctimas. El señor Pablo Sevillano se burló de sus víctimas. El que se acaba de morir en una cárcel de Estados Unidos, del cartel de Cali. Orejuela se burló de sus víctimas y del país. Y entonces hay que decirlo con claridad. A Brian y a sus 3 hermanos, los hijos de la líder María del Pilar Hurtado, asesinada en Tierra Alta, Córdoba, por el Clan del Golfo, a ellos hay que decirles que por culpa de usted y de su gobierno no van a conocer la verdad, ni van a conocer la justicia, ni la reparación del crimen de su madre. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, porque además aquí una vocera de su coalición y de su bancada está diciendo que prefiere que esa verdad venga en un ataúd de regreso. Eso hay que decirlo. ¿Qué nos importa más? ¿Qué nos importa más? ¿El dolor de esos niños y de los miles de víctimas, de las mujeres violadas, de las comunidades masacradas, de los ciudadanos desplazados? ¿Qué nos importa más? Pues está plenamente demostrándose, pues, que interesa más la comparecencia de un criminal como estos ante una justicia o ante la justicia de un país externo para que responda por uno solo de los crímenes por los cuales el señor Úsuga tiene 122 órdenes de capturas en Colombia. Y las víctimas que se derivan de esos crímenes, esperen, porque a lo mejor vuelven sus verdades en un ataúd. Y claro que hay verdades que él se llevó, usted lo sabe, ministro. Hay 2 universidades, a ver, la Universidad de Cartagena, la Universidad Sergio Arboleda, de la que estaba hablando, que es la universidad del presidente o de su presidente. Bueno, entonces aquí hay verdades que se fueron sin tiquete de regreso, y eso hay que decirlo con toda claridad. Así sea este el último debate que hagamos en esta comisión y así sea esta la última comparecencia suya ante este Congreso. Hay que decirlo con claridad, porque la historia habrá de juzgarlo, señor ministro, a usted y a su presidente. Ahora, segundo, pues claro que aquí no discutimos sobre el éxito de su estrategia militar y la del gobierno respecto a otros fenómenos de violencia. Pero si lo hubiéramos hecho, le hubiera ido peor, ministro, porque las cifras tampoco le ayudan. Le hubiera ido peor. Solo hablamos del Clan del Golfo porque ese era el motivo de este debate. Pero yo aquí le puedo traer cifras, porque como dice
el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, que no es ninguna ONG de izquierda, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? En este gobierno no hubo ni paz ni guerra. Ni implementaron la paz, ni cumplieron ese acuerdo, ni ganaron ninguna guerra. Al contrario, entregan un país envuelto en llamas y con un fenómeno de violencia creciente, difuso, disperso, complejo, porque ni siquiera estamos enfrentando una guerra. Estamos en presencia de una mutación de fenómenos de violencia que en nada se parece, no en poco, a la guerra que quisimos superar con el acuerdo con las FARC. Miren, le voy a citar ese informe de la Fundación Ideas para la Paz. Yo me imagino que usted lo leyó, o sus asesores. El balance del crecimiento de los grupos armados en los últimos 4 años tampoco es favorable para la política de seguridad del presidente Duque, la que usted dirige, ministro. Según las cuentas de la Fuerza Pública, entre el 2018 y el 2020, el ELN, las estructuras disidentes y el Clan del Golfo aumentaron progresivamente su capacidad en términos de hombres armas y sus redes de apoyo, dice el informe. Claro, hay una reducción de hombres armas en el ELN en el 4%, y del 27% para el Clan del Golfo. Pero las disidencias, que no solo es un fenómeno de aquellas estructuras de las FARC que no entraron al acuerdo, o de aquellas que luego se rearmaron, como ocurrió con las autodefensas y con el paramilitarismo que luego mutó en las autodefensas gaitanistas de Colombia, sino de nuevas estructuras y de nuevos procesos de reclutamiento que surgieron al calor, o mejor, como derivado del incumplimiento del acuerdo de paz, porque esos territorios llamados a ser laboratorios de convivencia y de desarrollo alternativo terminaron siendo escenarios, enclaves criminales en donde se consolidaron estructuras armadas ilegales que suplantaron el Estado, que no llegó bajo su gobierno y que además administran justicia y siguen campeando, ¿no?, por todo el territorio nacional. Señor presidente, señor ministro, es que no solo ocurre con el Clan del Golfo, ni solo ocurre en las zonas del Clan del Golfo, es que ocurre en Arauca, ocurre en el departamento del Cauca, compañero Feliciano, ocurre en el Pacífico Nariñense, ocurre en el Catatumbo. Su guerra o su estrategia militar fracasó, ministro. Es evidente que fracasó, porque es más, le voy a contar que las cuentas de la Fuerza Pública muestran un crecimiento sostenido de la guerrilla del ELN. Para el 2019 eran 2.972 integrantes, entre hombres, armas y redes de apoyo. Y para el 2019, 4.879. Para el 2021, el ELN, el que usted dice que combatió y que doblegó, tiene 5.187 miembros. Bueno. Y además de eso, le puedo dar otra cifra. Entre el 2018 y el 2021, los grupos armados realizaron 1.161 acciones criminales, mientras que la Fuerza Pública solo realizó 575 acciones contra estos grupos. O sea que, ministro, ni paz ni guerra. Por fortuna, este gobierno ya terminó. Gracias, presidente.